tenemos una primicia y estamos contentos por eso. Tenemos aquí al ladito a Karina Oliva. Debo aclarar que yo la conozco, hicimos cosas juntos en un momento determinado, pero así todo vamos a hacer una entrevista lo más objetiva que pueda, ¿ah? Porque tenemos los hechos sobre la mesa. Entonces, vamos a tratar de ir viendo los hechos que han sucedido y cómo han sido vistos por la justicia, por el CERVEL y por la prensa. Porque son tres elementos distintos que como que toman decisiones distintas respecto de Karina Oliva. Uno dice no tiene responsabilidad, el otro la acusa de que poco menos que quemó Chile entero la prensa y otro dice estoy investigando, ¿no? Entonces, frente a eso tenemos algunos hechos. Bienvenida, Karina, y gracias por haber aceptado la invitación de nosotros, ¿no? Haber elegido a nosotros. Muchas gracias por la invitación. Quiero decir que hicimos campaña, porque decir que hicimos cosas... Ah, sí, hicimos campaña. Sí, hicimos campaña. Sonar... Sí. Suena. Hicimos campaña juntos en su momento. Sí, señor. Ya. Sí, no, si usted quiere empezar... Yo estoy en un momento en mi vida en que me lleno a que me pregunten cosas. ¿Quieres partir tú, Hassan? Sí. A ver, no he estado en prensa por harto tiempo, porque esto es una historia larga y podría ser útil entonces devolvernos, porque todo esto empezó en 2021, sí, efectivamente. En noviembre que sacan un reportaje en CIPER que hacen ciertas afirmaciones sobre... una rendición frente al CERVEL, o un borrador, una versión de rendición de CERVEL que ustedes hicieron con gastos abultados. Y después de eso, incluyendo esa cuestión mediática de un titulular de un desayuno de 50 millones de pesos que sigue rebotando, como te asocian seguro con eso y ese tipo de cosas que siempre va a salir. Y después hacen un allanamiento de la sede del Partido Comunes con los famosos Tortuga Ninja, ¿cierto? El golpe así, vestido con protección. Y la sede estaba abierta. Ya. Entonces, la pregunta es... A estas alturas, que estamos hablando de 2 años efectivamente, y un mes, ¿hay respuestas sobre, cómo responde el tema del famoso desayuno de 50 millones de pesos? ¿Y qué pasa con ese allanamiento? ¿Le han dado más información de por qué hicieron eso? A ver, primero decirle a quienes nos ven que estos 2 años no han sido 2 años fáciles. Han sido años también, 2 años en que por mi parte decido guardar mucho silencio, mucha tranquilidad, porque vivir todo un año completo, por ejemplo, lo que es desde que soy candidata a la primaria por el Frente Amplio del Partido Común, y yo era la candidata del Partido Común, estaba Sebastián de Polo, estaba María José Cumplido, y yo ganó la primaria, que nadie creía que yo iba a ganar. Yo recuerdo muy bien que cuando ganó la primaria y se estaban dando los resultados, la prensa estaba en la sede de RD. Porque tienen que ganar de Polo. Que ganaba de Polo, después yo gané por una diferencia de más de 10 puntos, se tienen que ir rápido a la sede nuestra, y entonces nadie esperaba que yo ganara la primaria. Ganó la primaria y de ahí en adelante fue un año bastante vertiginoso en el que cuando yo era candidata a senadora, o sea, ya pasada la elección al gobierno regional en la que yo no gano, gana por cierto el actual gobernador, yo soy candidata a senadora, 48 horas antes de la elección, o sea, 3 días antes de la elección se da a conocer un reportaje bastante rimbombante, con mucha irresponsabilidad política y con un allanamiento que nunca en la historia de nuestro país se ha visto en veda electoral, cuando además mi domicilio era conocido, el domicilio del partido también, y que además por veda electoral las sedes de los partidos ya no podían ser ocupadas para fines electorales hasta el horario del conteo de los votos, y eso lo establece la ley. Sin lugar a duda, y que además que fuera tan mediático, el allanamiento de la sede fue en horario prime. La sede estaba vacía y desocupada porque ya nadie hacía campaña. Y fue yo quiero decir que yo quedé en estado de shock cuando me entero del allanamiento. Porque fue bastante violento, porque la prensa sabía, o sea, y la sede estaba abierta, no había necesidad del nivel de agresividad y violencia en que no le hacía daño exclusivamente a Karina Oliva o al Partido Común en particular, le hacía daño a la democracia.
Y lo quiero decir porque me parece importante que uno no pierda el norte de lo que importa en lo particular de lo que importa en lo general. ¿Ya? Yo en ese momento, cuando se empieza a investigar, yo dejo de importar en términos electorales. Pero la elección era la elección presidencial, que es mucho más grande y era mucho más importante que la particularidad de Karina Oliva. Y ahí yo más bien tomé cierto resguardo porque empezaba una investigación que duró 2 años, una investigación no formalizada, en la cual fui formalizada recién hace 2 días atrás, donde se aperturaron las cuentas bancarias. Yo solicité ir a declarar de manera voluntaria, lo hice en mayo fui a declarar de manera voluntaria en mayo del 2022, llevé antecedentes, mostré también la trazabilidad de los gastos, etcétera. ¿Salió el gasto del almuerzo de 50 millones? Y ahí quiero llegar, porque la rendición electoral de primera vuelta había sido aprobada por el Servicio Electoral completa. Aprobada. La primera vuelta había sido aprobada términos por el Servicio Electoral. Había sido aprobada antes del reportaje. Y estaba en periodo de trámite de revisión de las cuentas electorales, no solo las mías, sino que el resto de los candidatos, por cierto, de la segunda vuelta. Por tanto, nosotros, en la segunda vuelta se dice que nosotros hicimos supuestamente un desayuno de 50 millones de pesos. Eso está completamente desacreditado y a mí me molesta mucho la falta de rigurosidad y la ética periodística cuando se quiere insistir en un hecho que está comprobado que no existe. ¿Ya? Porque el desayuno que se muestra televisivamente en que que quieren decir que es un desayuno de 50 millones es un servicio que se prestó con otro proveedor que está rendido y que está aprobado por el Servicio Electoral. Por tanto, quiero calificar como una fake news, como un acto malicioso de algunos que quieren insistir en algo que no existe. Porque además, esa factura de 50 millones de pesos nunca existió. Fue como una cotización. Fue un error administrativo de subirla en el periodo en que tú cargas información. Los que hemos sido candidatos sabemos que uno carga en una plataforma que tiene que cuadrar ingresos y egresos de las campañas. Incluso se cuentan como ingresos por pagar los que son gastos por pagar. O sea, es una plataforma contable en que en este caso hubo un error y que se subsanó y que se explicó que se cometió un error administrativo y que ni siquiera es una boleta anulada, es una boleta que nunca se emitió. Por tanto, ni siquiera hay una boleta, no hay una factura, perdón, en este caso, no hay un servicio prestado y no hay solicitud de reembolso. Hay un reconocimiento que se subió de manera errada. Algo que ocurre mucho, ojo, la mayoría de las candidaturas de nuestro país reciben observaciones por errores administrativos porque además esta plataforma es nueva. Por otra parte, ya despejado eso, porque a veces el desayuno de 50 millones, a veces me dan ganas de responder a la prensa con un chilenismo, como y dale con que la gallina... Entonces, porque ya está acreditado. Ese documento del almuerzo de 50 millones de pesos. El desayuno. Ese desayuno fue una cotización de servicio y que hubo un error y se le transparentó el servicio y se le explica. Porque ustedes vieron esa cotización y dijeron, no vamos a hacer eso porque es muy caro, vamos con otro y alguien corredor. La subió erróneamente. Que no se baja, no hay factura, y no hay reembolso, desayuno por 50 no hay millones. No hay desayuno por 50. Se hizo con otro proveedor, en otro precio, por lo tanto esa noticia no es noticia. Es que eso es parte de las relaciones que tienen los medios de comunicación, que ustedes estaban hablando algo, de querer insistir que alguien hizo algo malo para dañar imagen. Sí. Y de la que yo me he sentido agredida permanentemente. Segundo, respecto a mi campaña de primera vuelta, mi gasto siempre se ha dicho que hubo abultamiento en mi campaña, que mi campaña es la más cara. Sí. Yo quiero desmentirlo. Y hay datos que lo comprueban y que me molesta a veces, en realidad siempre me molesta, la falta de rigurosidad para investigar. Catalina Parot pidió un crédito del máximo de gasto electoral por más de 790 millones de pesos. Y que rindió.
y ella después lloraba en los medios diciendo que no le alcanzaba para pagar el crédito, que era una deuda personal. Pero la campaña de la señora Parot fue una campaña que tuvo un bajo rendimiento electoral. Era la candidata del presidente Piñera por ese entonces. Segundo, la campaña del actual gobernador tuvo un gasto total de alrededor también de 700 y fracción millones de pesos, no lo recuerdo mal, quienes son periodistas de investigación pueden buscar los datos del servicio electoral. Mi campaña, el gasto completo electoral fue de 480 millones y fracción de pesos, es decir, prácticamente la mitad de ambas campañas. Y mi campaña tuvo un rendimiento electoral excepcional. Yo era la candidata menos conocida de la papeleta y terminé pasando al balotaje. Por tanto, decir que aquí no hubo campaña, que prácticamente Karina Oliva salía como la madrina de Cenicienta, a que apareciera un brigadista y que las pancartas, que las palomas se ponían como que yo, de manera, no sé, telepática y decía, mental, decía ya, palomas en la plaza, tanto, palomas, como si hubiera existido como que los muebles como se hubiesen movido solo como en La Bella y la Bestia. A veces siento que eso, cuando yo escuchaba ayer era como que la campaña se hizo como si todos los muebles estaban encantados como en La Bella y la Bestia, porque se hicieron solos, se movieron solos, los volantes se repartieron solos. Ya, pero hubo una investigación de parte del CERVEL, porque lo que decía CIPER es que habían gastos abultados, por eso acepto lo del desayuno de 50 millones de pesos como algo que nunca se hizo, pero habían otras cosas que ellos alegaron que fueron gastos que estaban rendidos con precios inflados. Por algo se hizo el allanamiento de la sede de comunes. Entonces, ¿salió algo de ese allanamiento? Y tenemos entonces la investigación de CERVEL. Hasta el día. Hay dos cosas que pasan como en términos horas antes de la elección. Y que fue muy. Yo recuerdo que ese día yo sentía que tenía más prensa que los candidatos presidenciales. Y es primero el allanamiento. Del allanamiento recuerdo que se llevaron las afiliaciones de los militantes del partido, unos cuadernos o unos archivadores con algunos documentos, un computador, que era el computador de una de las funcionarias donde estaban, y los libros de dinosaurios del hijo de una de las funcionarias del partido. Lo llevaron. Sí. Se salió un libro de dinosaurios de un niñito que estaba ahí, se lo llevaron. Es verdad. Que a veces las compañeras cuando trabajaban llevaban a los cabros chicos para que estuvieran, para verlos, porque la crianza respetuosa y porque no podían ir al colegio, entonces tenían que llevarlos. Recordemos que esto era todo en pleno periodo de saliendo de pandemia. ¿Explicaciones por ese tipo de cosas? Todavía no, todavía el computador todavía lo tiene la fiscalía. No, durante la audiencia no tuvimos ninguna pericia sobre ese allanamiento. Y después viene, el día de la elección, a mí me informan que el servicio electoral remitió los antecedentes a la fiscalía. Y mi respuesta fue, si no lo recuerdan, que me parecía correcto que si había duda y que si yo debía ser investigada, no tenía ningún apremio a que eso ocurriera, porque yo estoy con el convencimiento, primero, de mi inocencia y de que mi campaña no está abultada y de que no hay delitos. Eso por una parte. Y al mismo tiempo el servicio electoral, el día 19 o 20 de noviembre, si mal no recuerdo, apertura un proceso sancionatorio en contra de Martín Miranda, que era mi administrador electoral, y en contra de Karina Oliva, que era la candidata. Esas son facultades del CERVEL. Del servicio electoral. Perfecto. Ya. Eso el año 2021. 2021. Para que tengamos cronológicamente. En 21 de diciembre del 2021, el servicio electoral remite que mi cuenta fue aprobada, la de segunda vuelta que había sido aprobada, y que además, pero que tenía algunas observaciones que estaban siendo parte del proceso sancionatorio. Es decir, mi cuenta electoral de segunda vuelta no podía ser cerrada porque estaba el proceso sancionatorio en curso. Y en abril de este año, nosotros recibimos una resolución por parte del servicio electoral del cierre del proceso sancionatorio, en el cual establece que las cuentas electorales fueron aprobadas. ¿Ya? ¿Y no hay que sanciones? Que se revisaron los antecedentes, es decir, los documentos tributarios, los informes y todas las declaraciones de aquellos que tuvieron que comparecer a declarar en el proceso sancionatorio,
Y se establece que primero, yo con Karina Oliva no tengo ninguna responsabilidad en los hechos de la administración de la campaña. Y segundo, que hay errores administrativos, producto de impericia, producto de inexperiencia y de inexactitud de manejar la plataforma incluso. Eso está en una resolución que debo agradecer a este medio y a otro medio que es El Ciudadano, que fueron los únicos en que reportearon ese informe, porque el resto de los medios de comunicación no lo dio a conocer, y que establece una multa administrativa al administrador electoral por no tener la expertise y haber cometido como impericia en la rendición, pero que establece que no hay dolo, que no hay delitos. Ya. Entonces, de parte del servicio electoral se cerró el proceso, ¿ya? Y Así es. en eso, referida a tu persona, nada. Nada. Es específicamente con el administrador electoral que es responsable y dice en eso que el CERVEL tiene la posibilidad de decir que acá hay delitos. Sí. Y deciden decir que no, que acá hay un error administrativo que tiene sus sanciones correspondientes. Pero ellos también aceptan la rendición entonces. Sí. A ver, Ya, porque aquí, no hay hay que aquí hay que hacer una salvedad. La cantidad de errores administrativos de aquellos que presentan en el CERVEL son muchísimos, porque es una plataforma difícil. Hay poca gente experta en rendir los gastos. Entonces, hay mucha gente que se equivoca con impericias, con cuestiones administrativas, que no roba, sino que impericia. Entonces, el CERVEL va mostrando eso. Pero claramente, aquí se mostró, con esto que el CERVEL dice, no hay dolo, hay errores e impericias, como todos estos candidatos que existen, que tienen errores, etcétera, y vamos a aplicarle una multa. ¿Por qué? Porque hubo impericia acá, son muy pocos los expertos. Ojo, yo tuve que buscar una persona experta para que lo hiciera, tuve mucha suerte en encontrarla, pero hay muchísima gente que mete la pata porque la plataforma no es fácil, me tocó a mí. Entonces, la verdad es que a mucha gente le observan, ¿cierto?, esos errores administrativos, pero en este caso, según lo que dice el propio CERVEL, se cierra porque no hay dolo, solo algunos errores administrativos que no son imputables a Karina Oliva. Exactamente, y establece esa resolución cuando yo la recibí, no se imaginan con la emoción que la recibí. Y que al mismo tiempo me da una tristeza profunda, porque a todos los medios más grandes, de los que ustedes hablaban, los corporativos, la prensa más bien corporativa, no les interesó contar la verdad, y a veces me duele mucho que no se quiera decir la verdad y que haya de una manera sistemática querer decir que las personas que nos dedicamos a la política, que no venimos desde las redes tradicionales del poder, cada vez que hacemos política o somos descerebradas, o somos corruptas, o somos tontas, y sobre todo cuando somos mujeres. Entonces, por eso yo les digo, han sido 2 años profundamente difíciles, pero en la que he colaborado permanentemente, en la que, por ejemplo, de la formalización, que fue hace 2 días atrás, yo no me enteré por los canales y los conductos regulares que establece la ley, yo me enteré por la tercera. Sí, pero es que déjame hacer un... Vamos a cerrar aquí el capítulo del CERVEL. Porque, dijimos antes de entrar en CERVEL, la fiscalía por eso, dijimos CERVEL, Me adelanté, fiscalía, prensa. CERVEL cerrado, no hay dolo. Yo no quería hay... preguntar sobre eso, porque Karina estaba hablando de La Bella y la Bestia, así todo se trabaja de obra magia. Había en la rendición de cuentas frente al CERVEL una serie de boletas, ¿no? Y estaban hablando de gastos abultados, estaban hablando entonces efectivamente que alguien está llevando la plata a la casa o para usar en otras campañas o lo que sea. Entonces, en la investigación del CERVEL, al final, cuando ellos cierran eso diciendo que no hay observaciones, se hace referencia a el tema de boletas posiblemente ideológicamente falsas o el tema de intentos de fraude. ¿Eso está en el...? Es que sí, porque además cada una de las boletas no solo tiene presentado un documento tributario, tiene informes y medios de prueba que acreditan que las personas que emitieron sus boletas trabajaron. A ver, voy a poner este ejemplo. Se dice que un compañero, un periodista que todos conocen, que estuvo siempre en mi campaña, no era el que andaba todo el día para el lado conmigo necesariamente, él no trabajó. Tiene todos los medios de prueba para que acreditó tanto al servicio electoral y que va a acreditar, que uno de los imputados, que va a acreditar para decir
con qué medios habló, cómo... O sea, es ridículo decir que no trabajó. Eso es ahora algo que no solamente Entonces, dice, el servicio dices tú, electoral... pero el servicio electoral lo ha aceptado. Claro, porque se muestra el servicio... A ver, no convengamos que el servicio electoral es una institución seria en nuestro país. No le va a decir, sabe que yo trabajé, pero no tengo cómo demostrarlo. Ah, no, muy bien, checklist. No. El servicio electoral está presidido por un UDI, ¿eh? No quiere mucha Claro. Karina Oliva. Pero lo que quiero yo es cerrar, Hassan, si tú me permites, cerrarlo el servicio electoral para que pasemos a la fiscalía y a la formalización. Porque, entonces, en servicio electoral no hay objeciones a la rendición de Karina Oliva, que quede muy claro. Hay algunas cosas administrativas que son imputables al jefe de su campaña o al jefe de su administrador de su campaña, pero son cuestiones administrativas, no se dice que no hay dolo. Entonces terminamos con eso. Son procesos paralelos. Paralelos, por eso. Vamos ahora a la investigación de la Fiscalía. ¿Por qué la inicia la Fiscalía, Karina? ¿Y por qué se demora 2 años en una investigación desformalizada? Que en principio además no te llamaron a declarar, tuviste que tú pedir declarar. Y bueno, ¿y en qué queda? Porque parece que del allanamiento que se hizo, ni un papel sirvió. A ver, se inicia porque además hay que reconocer, esta era una causa extremadamente mediática. Sí. Yo era una candidata que logró concitar mucho aprecio por parte de la opinión pública, de la ciudadanía, en la región más grande del país. También quiero decir que yo entre primera y segunda vuelta pasé de 650.000 votos, no recuerdo ya la votación exacta, a más de 700.000. Incluso creciendo electoralmente, yo perdí la elección contra Claudio Rego y después era candidata a senadora, donde las expectativas eran en que yo era primera mayoría nacional. Y que incluso en mi campaña de senadora fue una campaña muy tranquila, yo no era lo mediática que era, más bien, y ahí Daniel lo podrá corroborar, cuando yo fui candidata era una candidata desplegada, que estaba día y noche prácticamente en la calle, y siempre fui muy territorial. Mi campaña no era una campaña exclusivamente de volantes, de redes sociales, sino que una candidata que estaba en la calle todo el día. Entonces, cuando crece a nivel mediático, que crece la campaña, cuando la figura política crece a nivel mediático, que había sido una candidata, además bien interpeladora, antes de ser candidata, cuando había sido presidenta del partido, cuando había trabajado en el Parlamento, había trabajado activa. Fui una de las que puso la denuncia contra el exfiscal nacional. Fui una de las personas que acusó por algunas cosas al expresidente Piñera y que algunos decían que el presidente Piñera se tenía que querellar en mi contra. Fui de las que trabajó activamente en la acusación constitucional contra el exministro Mañalich. Y recuerdo mucho a un analista político muy conocido de este país que ese día del allanamiento dice que yo fui muy ingenua en pensar que esos hechos me iban a salir gratis. Porque siempre era bien interpelador, incluso en mis debates con el resto de los contendores. Y ese día, esas horas, en esas noches, no recuerdo bien el día. Reconozco que en un momento del estado de choque, como que tengo como todavía momentos que no sé si era el viernes, el sábado, el domingo. Interpone una querella en mi contra el candidato senador en ese entonces, Luciano Cruzcoque, y Alessandri, el diputado Alessandri. Más, además, que el fiscal nacional dice que va a iniciar una investigación de oficio, el ex fiscal nacional Jorge Abbott, a quien yo además había denunciado hace unos años atrás, que incluso la Corte había declarado admisible la denuncia, ¿se acuerdan? Que fue un caso bien bullado del 2018. Y se empieza la investigación. Y a mí me pregunta la prensa, Karina, ¿qué te parece? Bueno, si los procedimientos establecen que es necesario, no tengo problema en que se aperture una investigación porque voy a poder declarar y explicar, etcétera. Nunca me he negado a alguna diligencia, sino que más bien incluso en la formalización de ayer, yo me autonotifiqué por lo publicado por La Tercera, incluso antes de que llegara de manera como corresponde la Fiscalía a notificarme. Y eso está parte del expediente. Y de ahí en adelante parte la investigación, la carpeta se declara... La Fiscalía informa que viene una investigación. Llegó esa información directa. Claro, entonces está antes la solicitud. de la prensa. Sí,
Sí, yo me enteré por la tercera, que venía la formalización para el 20 de diciembre, que fue en noviembre. Yo ni siquiera estaba en Chile, estaba en el exterior. Pero me quiero remitir al 2021. Entonces la causa llega a la Fiscalía por una apertura directa del fiscal nacional, por lo que presenta Cruzcoque y Alessandri, y posteriormente porque, bueno, ante la presión también mediática, el Servicio Electoral dice, bueno, vamos a entregar los antecedentes a la Fiscalía, que con la presión social yo igual entiendo si se está poniendo en duda la credibilidad del CERVEL, se pone en duda la credibilidad de las personas, se está diciendo que hay un acto de corrupción. Y de ahí, en estos 2 años, yo solicité, la primera parte se declara la carpeta investigativa secreta, que me parece que es parte de lo normal. Posterior a eso, yo solicito, cuando en marzo se apertura, se deja abierta la carpeta, se le levanta el secreto a la carpeta. Ahí recién nosotros pudimos tener en consideración lo que se estaba investigando. En marzo yo voy y entrego, o sea, en mayo me solicito presentarme a declarar ante la Fiscalía. Yo declaré en 2 días, fue en 2 jornadas, fueron bastantes horas. 9 horas. En la mañana, el primer día yo llego en la tarde, no, como que ya, sí, en la tardecita, termino tipo 7:30 de la tarde, y el otro día desde las 8 de la mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. O sea, fueron jornadas extenuantes, en donde no me interroga un fiscal, me interrogaron 5 fiscales y estaba el coronel, si no me equivoco, que tiene que estar en la declaración. O sea, no es una interrogación. ¿Estaba tu abogado? Sí, estaba mi abogado. Perfecto. No, sí, estaba mi abogado. Ya, después de eso, bueno. Y antecedentes, tampoco es que yo sea mala para hablar. Sí. Como convengamos. Sí. Pero yo entrego la trazabilidad de los pagos de la primera vuelta. Le explico a la Fiscalía que en segunda vuelta, por el guarismo o por el monto del voto, el valor del gasto electoral que tiene la primera vuelta con la segunda vuelta es diametralmente distinta. Y que yo podía acceder a un máximo de 101 millones de pesos, por lo que, incluso por haber ganado más votos, pero el máximo que yo podía solicitar de reembolso, como establece la ley, era 101 millones de pesos. Sin embargo, mi gasto electoral efectivo fue de 190, ¿ya? Y el Servicio Electoral accede a pagar el crédito electoral, que lo paga en marzo-abril del año pasado, por tanto acumulé más intereses, por el atraso de las fechas de pago, y el resto pasa a ser deuda personal de cada candidato o candidata. Y eso no solo me ocurrió a mí, incluso le ocurrió a Claudio Rego, al gobernador, porque él tuvo un gasto de 180 millones y tuvo una posibilidad de reembolso de 130, entonces la banda que queda, el intervalo, es deuda personal de él. Y a mí, la Fiscalía lo que ha querido decir es que ese delta que yo tengo de gasto era que yo quería defraudar al administrador. Entonces yo digo, me he preguntado, ¿revisaron bien la ley? Porque quiero dejar muy en claro esto. La ley de límite al gasto electoral establece que las y los candidatos tienen que rendir el gasto total de la campaña, no lo que pueden reembolsar. Por eso, además, la ley establece el límite al gasto electoral, que no es igual al gasto total del candidato o la candidata y que no es igual al límite que tienen de reembolso electoral. Por tanto, si a mí me están diciendo que yo no debí rendir el gasto que superaba la rendición, porque eso se quiere decir que yo quise abultar mi rendición para quedármela, entonces le están diciendo a los candidatos que tienen que ocultar la información de gasto electoral. Pero Rego también tendría que ser cuestionado si es que él rinde también el resto y dice, lo asumo yo, porque la ley me dice 120 millones, me salieron 180, tengo una deuda de 60 palos, yo me las granjeo, pero para que sepan lo que gasté. También tendrían que cuestionarlo a él y a todos los candidatos que se exceden, ¿cierto? Porque diciendo, es lo que establece la ley, que reconozcamos lo que gastamos. Sí, la ley te dice todo lo que gastaste, puedas o no pagarlo. Incluso se reconoce como gasto a los voluntarios. Sí, es una cosa bastante ilógica, pero bueno, sí. Porque dice que hay un trabajo. Sí. Aunque sea voluntario, aunque sea monetario. Sí. Entonces, yo rindo, eso es lo que queda aprobado como reembolso, mi límite.
Y lo que la ley establece, entonces, ¿dónde hay que yo quiero abultar para que me paguen algo que me excede? Vamos ahora, y porque ya me están, usted sabe cómo es. ¿Cómo es la fiscalización, tu formalización? ¿Cuáles son los cargos y en qué se basan? ¿Es lo que acabas de decir? ¿O tan burdo? ¿O cuál es el cargo y qué es lo que es? Ahora hay una investigación por 100 días. No solo para mí, sino que para pero el tiene que leer los cargos cuando está ahí sentadito frente al juez. Sí, a mí se me está imputando el delito de fraude de subvenciones. Fraude de subvenciones. Sí. Ya. ¿Y por qué? Porque... por eso de rendir gastos. Pero eso no corresponde a mí, eso es parte de la administración electoral. Sí. A mí se involucra por algo, es porque como yo era una figura supuestamente con poderes sobrenaturales, yo definía a los candidatos del partido y yo logré construir una asociación, por decirlo así, no voy a hacer como una cita exacta, sino que para que se entienda, como para lo que yo entendí de ahí, cuando el juez me dice, ¿usted entendió? Sí, entendí. Lo que se dice es que yo era parte de que éramos grupo. 4 personas que definíamos a los candidatos, a los administradores electorales de los candidatos para obtener y para cometer el fraude de delito de subvenciones, que yo articulaba eso. Ya. Y eso es muy... Yo quiero decirlo con franqueza. Yo no era, primero, yo gané una primaria para ser candidata. Sí. Y que fue aprobada y fue ratificada por el Tribunal Calificador de Elecciones en un acta que emite el día 14 de diciembre del 2020. ¿Ya? A mí no me designaron a dedo como candidata a gobernadora del Partido Comunés y por el Pacto Frente Amplio. A mí me definió como candidata la gente. Segundo, yo no puedo haber definido candidaturas ni del Partido Comunes ni del Pacto Electoral, ni haberles dicho a quienes cómo tener administradores electorales. Los consejos generales de los partidos son los que definen a los candidatos. Y para firmar pactos electorales, esos consejos tienen que haber sido realizados en presencia de un funcionario del servicio electoral. Y cuando se firman las candidaturas, las firman los presidentes y los secretarios generales, no solo del partido de donde es el candidato, sino que el resto de los presidentes de los partidos políticos y secretarios generales. Sí. De ninguna de esas era parte yo. No, pero se supone que hay una negociación ahí. Yo tampoco fui parte del equipo negociador. Yo era candidata. Y los que hemos sido candidatos en zonas grandes, Daniel ha sido candidato por un distrito, uno de los más grandes del país, y yo por la región más grande del país, que eran... La región metropolitana concentra más de 9 millones de electores. Es imposible que yo tuviera capacidad, a no ser que crean que sea ser superior, con poderes sobrenaturales, que definía aquello. Yo no era miembro de la Dirección Nacional, no era miembro del equipo electoral, yo solo era la candidata que habían elegido en primarias para ser gobernadora y que quería ser la mejor candidata para llegar no solo al balotaje, sino para ganar. Pero acá estamos hablando de una investigación de 2 años, ¿cierto? Donde la Fiscalía ha estado recopilando antecedentes. Parece que llegaron a una conclusión distinta que la del CERVEL. Sí, ahora están alegando que acá sí hay un delito y el CERVEL efectivamente no cuestiona esos gastos y dice que no hay dolo. Pero entonces ellos tienen y presentaron en la formalización los informes contables, las pericias técnicas. ¿Hay evidencia que están poniendo sobre la mesa para eso entonces? Yo tristemente en la audiencia, no sé, si alguien me hubiera visto el nivel de gestualidad que tuve en un momento, yo sí como me parecía algo como triste. Fue un momento triste porque en la formalización a mí se me dice este cargo que es fraude de subvenciones, que de verdad no cometí y que en estos 100 días voy a acreditar que no los cometí, que soy inocente. Sin embargo, en esto lo que se llega es con declaraciones de testigos. ¿Qué tipo de testigos? Testigos que el fiscal llamó
pero Como en militantes de comunes. militantes de comunes, etcétera, que dicen que yo, por ejemplo, hay declaraciones que yo sabía todo y que yo decidía todo. Pero al mismo tiempo no hay ningún hecho que compruebe aquello. Es más, uno de los imputados que declara que yo sabía todo, al mismo tiempo en su declaración, que es lo que está en la carpeta investigativa, señala que yo nunca hablé con él ni de su prestación de servicio, ni de sus remuneraciones, es decir, lo que Está hablando sobre hechos que él personalmente no conoce. ¿Eso es tu punto? no, es que es muy fácil decir que otro sabía, pero tiene cómo comprobarlo. No lo tiene. Pero es que tengo conversaciones, pero es que ya no las tengo porque se borraron, porque cambié de teléfono. Es decir, no hay ninguna prueba. Por ejemplo, en mis cuentas electorales, mi cuenta que fue aperturada, la bancaria, no hay ninguna triangulación, no hay plata que haya llegado y que nadie explique. Otras partes. O sea, mis cuentas fueron... imagínense si mis cuentas hubiesen sido aperturadas y hubiesen encontrado algo ilícito. ¿Ustedes creen que habría sido noticia? ¿O que al fiscal, se le olvidó? No. Entonces, yo quiero ser bien franca en la formalización. A nosotros se nos acusa en base a declaraciones de terceros sin hechos. Y eso lo ratificó el juez al final de la audiencia. Por eso, incluso en la defensa de Martín Miranda fue y alegó que no correspondía lo que estaba pidiendo la Fiscalía, que era una prisión preventiva, porque no hay hechos que acrediten lo que las declaraciones con las que se nos imputan. Aquí hay que hacer una explicación jurídica. Aquí hay declaraciones de testigos que dicen que existió eso, pero no hay ningún respaldo técnico ni trazado en términos de cuentas corrientes, de platas que van y vienen, etcétera, que lo acredite. O sea, esta imputación de delito, esta formalización es solo con base a declaraciones, no con lo que uno esperaría, ¿cierto? Porque estamos hablando de sería la evidencia bancaria. Claro, porque el fraude a 2 años. subvenciones es que ingrese plata a alguien, ¿cierto? Y eso tiene que ingresar por algún lugar. Y entonces, Claro. no porque alguien diga que entraron plata, sino por los papelitos, por la cuenta bancaria, porque el banco emita un informe, porque etcétera. No hay eso. Y es así que los jueces dicen, no, aquí no hay prisión preventiva para nadie. Ni para el administrador, ni para Carolina Vía. ¿Pidieron prisión preventiva? ¿Pidieron prisión preventiva? No pidieron prisión preventiva para mí. Lo que pidieron para mí es arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Y eso se lo concedieron. Y eso también se lo concedieron al administrador electoral. Pero ¿sabes qué pasa? Mira, y quiero como ahondar un poco en esto, porque después de 2 años de investigación, 2 años, no hay ninguna prueba, no hay ninguna pericia. No hay pericias, hay prueba de testigos. De testigos. Pero no hay pericias, que pero- es lo que uno... ¿Con qué podéis condenar algo así? Entonces, se dijo que la Fundación Chile Movilizado era de papel, o fantasma, se ha dicho mucho. Y la defensa del administrador electoral evidenció que es una fundación que tiene un libro, que tuvo página web, que tiene hay activadores con las actividades, que incluso son anteriores a la campaña electoral, etcétera. Entonces, me parece relevante poder como a veces decirle a la opinión pública que en estos 100 días nosotros por primera vez vamos a poder acreditar hechos que se declararon por terceros en que no son ciertos. Algo básico, como que alguien dice que me inventó, que la campaña de los lentes la creó, cuando esa persona no existía en primaria, esa testigo, entre comillas, clave, y yo en primaria ya tenía esos lentes, y como la imagen de mi campaña era Karina Oliva con lentes, incluso si alguien después vaya a decir que no, que inventó que mi relación con la princesa Leia, que nosotros jugamos mucho, eso viene de la primaria. Entonces, como que hay cosas bastante inverosímiles. Y que también me parece importante decir que varios de los imputados nunca fueron llamados a declarar. Por tanto, previa a la formalización,
una investigación de 2 años. Y eso también me parece que hayan declaraciones de terceros acusando a personas y esas personas no hayan tenido el derecho previamente de ir y decir, oiga, tengo esta prueba para que usted no lleguemos a esto. Creo que también ha sido un proceso humillante no solo para mí, sino que para otras personas también, porque se han dado a conocer cosas que me parecen que no corresponden. No es que no se den a conocer cosas, que se digan cosas que no son ciertas, que se diga que una fundación no existió cuando viene el año 2015, que incluso medios como de La Tercera o CNN Chile o Canal 13 tomaban los informes que la fundación emitía y los publicaba. Y después diga, es fantasma. Ese es la última pregunta, que tiene que ser una pregunta doble, no sé si que es la utilización de la prensa para... porque no hay condena todavía. Lo único que hay es que el CERVEL dijo, está bien, hay error administrativo, pero está bien. Y ahora vamos a esto. Y entonces, tú eres culpable hace mucho rato, pero para la prensa, y siguen y emiten, y si uno hace un estudio de todo lo que han dicho de ti, es una persona que no es la persona que muestran ni el CERVEL, ni la justicia, porque todavía no hay condena ni nada. Entonces, como que la condena vendría por la prensa. Es como raro. Sí, a ver, primero, yo creo que a mí de manera sistemática se me ha vulnerado mi presunción de inocencia, desde el día 1. Sí. No solo los medios de comunicación, sino que incluso sectores políticos. Segundo, como punto al respecto, yo siento que aquí yo he vivido durante estos 2 años, y lo he evaluado, lo he pensado, lo he conversado con compañeros y compañeras del exterior que lo han vivido también. Esto es un típico caso como de lawfare. ¿Ya? Y que cuesta decirlo porque cuesta creer que a uno le está pasando. Es como cuando uno vive todo esto, uno como salir de esto, como que uno se abstrae, como que trata de mirarse en perspectiva. Y uno dice, ¿por qué a mí? Además, mío, con suerte 1,60 m, no tengo propiedades, etcétera. Como no soy alguien que tenga el nivel de influencia, a no ser que sí, yo tenía la capacidad de interpelar al poder de una manera sistemática, con contundencia, y además tener una cercanía con la ciudadanía, sobre todo en los sectores que siempre están más alejados de la política. Y me pasa, ¿y por qué lo digo? Porque hasta el día de hoy, una instancia que el Servicio Electoral dice que yo no tengo ninguna responsabilidad en los errores administrativos y que las cuentas están aprobadas. Después se dice que después pasa una investigación en que dicen que mi mayor, entre comillas, error o delito que yo podría cometer es que yo, por arte de magia, definía a candidato y yo hacía eso, que es imposible que yo cometiera algo así y que no es cierto además. Pero lo importante es cómo se denigra mi imagen pública. Es cómo decir que alguien que venía a la política creciendo con apoyo ciudadano, con un apoyo positivo de la población, que era bastante, por decirlo así, rebelde contra el poder del establishment, la quieres dejar con que es corrupta igual que todos los demás. Que se corrompió, que se quiso quedar con plata. En mi cuenta no hay ni un peso. Yo solo tenía una cuenta RUT. Es hasta patético. Y que mi derecho a la defensa recién lo puede ejercer después de 2 años. Y que la prensa ha dicho un desayuno feminista que no existió. Y que digan que yo fui corrupta. No lo soy. Mi familia lo ha pasado pésimo. Han acosado a mi hija. Hay una cosa y la quiero decir acá, porque además la gente lo está viendo. Estoy cansada que los matinales, los medios corporativos, cada vez que quieran hablar mal de mí, pongan imágenes exclusivamente mías y de mi hija, que es menor de edad. Y que me molesta que la Defensoría de la Niñez no la proteja. Ah, sí, po. Tienes razón, ¿eh? No lo había pensado. Y eso demuestra que aquí hay una intención de destruir una imagen política de alguien que no cometió ningún delito, que permanentemente la quieren tener por un largo tiempo en un proceso judicial. ¿Para qué? Yo quiero decirle a la gente
que yo hago política y que la política no necesariamente se hace siendo candidato a candidato. Se hace todos los días, se hace dialogando, se hace construyendo, se hace generando tejido social, se hace formándose, etcétera. A mí me da mucha risa que salir de la formalización, lo primero que me preguntaran, ¿vuelves a la política? Decía, uff. Por eso me dio hasta como una risa, como sí, perdón. tiraste una talla. Claro, o sea, tanto me extrañan que estoy saliendo de una audiencia de formalización y la pregunta que me hacen. Entonces yo le digo a la gente y a esas personas de los medios corporativos que yo no tengo ganas hoy de ser candidata, que no voy a ser candidata en lo pronto, pero que política hago. Yo sigo estudiando, estoy terminando un libro que habla de la concurrencia de la república oligárquica que existe en nuestro país desde el inicio del Estado chileno hasta los días de hoy, que no permitió un proceso popular, que cambiáramos una república de una república oligárquica a una república popular como merece nuestro país, donde la democracia tiene que ser un horizonte que crezca todos los días, que no nos quedemos satisfechos con una constitución como la de 1980 y que podamos avanzar sin miedo a tener que darle explicación a la derecha cada vez que hablemos de derogar el CAE, de una ley de pesca justa, de recuperar los recursos naturales, de poder hablar de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero también de los derechos laborales, porque hoy día los trabajadores no solo son aquellos que están contratados, sino que también los que no tienen, que no están garantizados sus derechos laborales porque tienen que dedicarse a ser incluso vendedores ambulantes, trabajadores de cuenta propia. ¿Por qué no estamos hablando de eso? Y de eso es lo que de aquí en adelante también me gustaría hablar. Tenemos que terminar esta entrevista muy ilustrativa, agradecerte de corazón del programa que hayas venido y que nos hayas mostrado tu visión, lo que tú viviste, tanto en el ámbito del CERVEL, de la política y de la prensa. Así que muchas gracias. Solo recuerda que a Lula le hicieron lo mismo, pero sí. Y a otros más también. En realidad, la posición contra la Karina está ampliamente repetida en la prensa empresarial, en los matinales, en la televisión. Entonces acá hemos podido hablar un poco de su versión, de explicar qué va a ser el caso de la defensa y vamos a ver en pero este yo quiero proceso decir judicial algo cómo avanza. a la ¿tú ciudadanía. crees que tú puedes decir? ¿Tú sabes cómo me están retando, Karina? Bueno, a Ya, mí cortito. cortito. Yo quiero decirle a la gente que sobre todo que me apoyó durante campaña, que todos me preguntan, ¿hay una autocrítica? Evidentemente. ¿Hay un dolor también? Mucho más grande. Pero además quiero decir que mi mayor autocrítica es no haber dimensionado que estaba golpeando a un sector importante del poder en Chile, no de la política, del poder, que yo les molestaba, y que para haberlos enfrentado yo debí haber tenido un equipo técnico experto para que se hiciera cargo de lo administrativo y el equipo político hacer lo político, lo territorial, la campaña, lo comunicacional y haberlos separado. Yo creo que eso fue, pero aquí quiero decirle a la gente que yo soy inocente, que nadie abultó, que nadie se quiso aprovechar, más bien que hubo sueños que queríamos construir y que, bueno, sí, hubo inexperiencia y que hoy día nosotros lo que vamos a hacer es demostrar nuestra completa inocencia ante la justicia. Gracias, Karina Oliva, por haber estado con nosotros. Gracias por hacerte presente en este medio. Como tú dices, nosotros postulamos, o sea, mostramos lo que tú la otra vez, lo del CERVEL, así que yo supongo que te seguiremos citando y en 100 días más vendrás acá a hablar de nuevo. Hassan, ¿tú tienes algo que decir? Que ya hemos escuchado la versión de Muchas la Karina gracias. y eso se va a demostrar frente a tribunales ahora, entonces esperemos verte pronto para ver el desenlace final de este proceso. Lo que tienes que hacer, Hassan, es decir que viene un comercial. Eso es lo que te están pidiendo. Ah, yo no escucho nada. Viene en camino Ya, vamos a unos comerciales y volvemos de inmediato. Somos independientes de los poderes fácticos. Llevamos más de 3 años generando contenido y periodismo interpretativo. Queremos una sociedad más justa, con derechos y economía sostenible. Le damos voz a los que importan. Hablamos de lo que nadie habla. Hazte parte
de la comunidad de los que sobran ingresando a nuestro sitio www.lavozdelosquesobran.cl y participa del periodismo y la información independiente. Independiente de verdad.